No necesitas más, solo paz. Enseñanza budista. En un mundo saturado de deseos, metas, estímulos y comparaciones, la mente humana se ha convertido en una caja de ruido constante. Se nos enseña a querer más, a correr más rápido, a acumular, a destacar, a competir, a alcanzar un ideal que nunca llega. Pero ¿qué sucede cuando comprendemos que la verdadera plenitud no está en el exceso, sino en la calma? ¿Qué ocurre cuando dejamos de buscar la felicidad fuera y la reconocemos dentro? La enseñanza budista nos recuerda una verdad que el alma humana ha olvidado. No necesitas más, solo paz. Esa frase, tan simple y tan profunda, encierra la esencia de todo el camino espiritual. Buda no ofreció un sistema de creencias, sino un modo de liberarse del sufrimiento. Su enseñanza no era acumular conocimiento, sino desaprender lo que causa la angustia. En el silencio de la meditación, en la serenidad del presente, el buscador descubre que nada externo puede darle lo que ya es suyo por naturaleza: la paz interior. Vivimos en una sociedad que nos enseña a sentirnos incompletos. Desde que somos niños, se nos hace creer que algo falta: más dinero, más éxito, más amor, más reconocimiento. Pero la espiritualidad auténtica, especialmente la que surge del budismo, es un recordatorio de que el ser humano no está roto. Lo que está roto es su percepción, su mente inquieta, su constante identificación con los pensamientos y deseos que lo alejan del presente. El camino hacia la paz no es una búsqueda, es un regreso. No se trata de agregar nada a lo que ya eres, sino de quitar los velos que te impiden ver la plenitud que ya habita en ti. Y este viaje interior comienza cuando aceptas que no hay nada que alcanzar, cuando te permites descansar en el ahora, cuando descubres que tu valor no depende de tus logros, sino de tu simple existencia. La paz no llega cuando todo está perfecto. Llega cuando dejas de exigirle perfección a la vida. Llega cuando aceptas que hay cosas que no puedes controlar, y aún así decides respirar profundamente, observar sin juzgar y permanecer en calma. Es allí donde comienza la verdadera libertad, en no necesitar más para sentirte completo. A lo largo de este camino, exploraremos las enseñanzas de Buda que revelan cómo alcanzar ese estado de quietud interior, cómo soltar el peso de las expectativas y cómo despertar a una vida más consciente. No será un recorrido teórico, sino un viaje a través de la experiencia del ser, una reflexión profunda sobre la paz como estado natural del alma. La ilusión del más, cómo la búsqueda constante nos aleja de la paz. El sufrimiento humano tiene una raíz clara: el deseo. No el deseo simple de comer o dormir, sino el deseo de ser diferente a lo que somos, de tener más de lo que tenemos, de vivir en otro lugar, en otro tiempo o en otra condición. Buda lo expresó con absoluta claridad: el deseo es la causa del sufrimiento, y sin embargo, toda la estructura del mundo moderno está construida sobre ese deseo. El ser humano ha convertido la insatisfacción en un motor de vida. Todo el sistema económico, social y emocional depende de que nunca estemos completamente conformes. La publicidad nos dice que necesitamos más cosas para ser felices. Las redes sociales nos muestran vidas que parecen más plenas que la nuestra. Y la mente, comparando constantemente, nos mantiene en un estado de carencia perpetua. Pero esta ilusión de más es una trampa sutil. Cuando obtienes lo que deseas, la satisfacción dura poco. Enseguida surge otro deseo, otro vacío que llenar. El ego no conoce el descanso, porque su existencia depende de la sensación de falta. Cuanto más persigues el más te alejas de la paz. Buda enseñó que el deseo nace del apego, y el apego del desconocimiento.
Cuando no comprendemos la naturaleza impermanente de las cosas, nos aferramos a ellas con miedo a perderlas. Queremos asegurar lo que no puede asegurarse: la juventud, el amor, la fama, la salud, el éxito. Y cuando la vida en su flujo natural cambia, sufrimos. El camino hacia la paz comienza con un acto de profunda comprensión. Nada externo puede darte lo que buscas, porque lo que buscas ya está dentro. El deseo es un espejismo. Es como correr hacia el horizonte. Por más que avances, siempre se aleja. La mente cree que la felicidad está más adelante, pero la felicidad no tiene dirección. Está aquí, ahora mismo, en el silencio que existe entre un pensamiento y otro. Cuando te das cuenta de esto, ocurre algo milagroso. Dejas de correr, dejas de medir tu vida por lo que te falta y comienzas a valorarla por lo que ya es. La gratitud reemplaza la codicia, la calma sustituye la ansiedad, y el alma por fin puede descansar. No necesitas más dinero para sentirte rico, necesitas menos deseos. No necesitas más amor para sentirte amado, necesitas menos miedo. No necesitas más reconocimiento, solo reconocer tu propia esencia. Este es el cambio radical que la enseñanza budista propone: pasar del tener al ser. Imagina una mente que no necesita compararse, que no se enoja por lo que no tiene, que puede disfrutar de lo simple sin miedo a perderlo. Esa mente no es una utopía, es tu naturaleza original, pero ha sido cubierta por capas de ruido, de ambición, de expectativas. Cada pensamiento que dice «necesito más» es una nube que tapa el sol de tu paz interior. Liberarte de esa ilusión no significa renunciar a todo, sino relacionarte con la vida sin apego. Puedes disfrutar de lo que tienes, trabajar por lo que sueñas, pero sin que tu felicidad dependa del resultado. El desapego no es indiferencia, es libertad. Es la capacidad de amar sin poseer, de actuar sin exigir, de vivir sin miedo a perder. Cuando entiendes que no necesitas más, tu mente se aquieta. Ya no hay prisa, ya no hay competencia, ya no hay guerra interna. Comienzas a ver la vida como es, no como debería ser, y en esa aceptación total brota la serenidad. Esta enseñanza es simple, pero requiere práctica. No basta con entenderla intelectualmente, hay que vivirla. Cada día es una oportunidad para observar los deseos que surgen y preguntar: ¿realmente necesito esto para ser feliz? La mayoría de las veces la respuesta es no. La sabiduría surge cuando puedes mirar un pensamiento de deseo y no dejarte arrastrar por él. Cuando puedes ver una emoción de carencia y permitir que pase sin actuar. En ese instante de conciencia, la paz se manifiesta. Es un proceso lento, pero cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que respiras en lugar de correr, estás desmantelando la ilusión del más. Buda decía que el que se contenta con poco posee la riqueza más grande, y es verdad. El alma pacífica no es la que tiene todo, sino la que no necesita nada. La abundancia espiritual no se mide en bienes, sino en la capacidad de permanecer en calma en medio de cualquier circunstancia. La vida comienza a transformarse cuando entiendes que el universo no está en tu contra. Lo que ocurre, ocurre para enseñarte a soltar. Lo que no llega, no era para ti. Y lo que se va, te libera espacio para algo más esencial: tu paz. El primer paso hacia esa liberación es renunciar a la idea de que algo te falta. No hay carencia en el ser, solo en la mente. Cuando aceptas esta verdad, toda tu energía cambia. Dejas de pedir y comienzas a agradecer. Dejas de buscar y comienzas a encontrar. Cada respiración se convierte en un recordatorio. Estás vivo, estás aquí. Y eso es suficiente. No necesitas más, solo paz. Suscríbete al canal para seguir aprendiendo y creciendo en este camino interior. Tu viaje hacia la serenidad continúa. La paz no se encuentra, se descubre. Dentro.
La mayoría de las personas pasa la vida entera buscando paz fuera de sí mismas. Buscan un lugar, una persona, una situación perfecta donde el corazón finalmente pueda descansar, dicen. Cuando logre esto, estaré tranquilo. Cuando cambie aquello, podré vivir en paz. Pero la paz que depende de las circunstancias no es paz. Es solo una pausa entre dos tormentas. La paz verdadera no se encuentra, se descubre dentro, porque siempre ha estado allí. Desde la perspectiva budista, la mente humana está constantemente creando mundos ilusorios. Esos mundos son construcciones mentales, narrativas, que interpretan la realidad de acuerdo con los deseos, miedos y expectativas. Cuando esos mundos se rompen, el ser humano sufre. Sin embargo, si observamos con claridad, veremos que lo que realmente duele no es lo que sucede, sino la resistencia interna a lo que sucede. Esa resistencia es el fuego que nos quema, no los hechos en sí. Buda enseñó que el sufrimiento surge del apego y del rechazo. Apego a lo que queremos y rechazo a lo que no queremos. Ambos movimientos nos alejan de la serenidad, porque ambos nos mantienen fuera del presente. La mente que desea y la mente que rechaza están atrapadas en el tiempo psicológico, un tiempo hecho de pasado y futuro. Pero la paz solo existe en el ahora. Descubrir la paz interior implica un acto de rendición, no de lucha. La mente quiere controlar, quiere entender, quiere cambiarlo todo, pero el alma solo desea descansar. El camino de Buda es el camino del despertar, y ese despertar no llega a través del esfuerzo de tener más, sino del cese del esfuerzo inútil de querer controlar lo incontrolable. Cuando te sientas en silencio, sin pedirle nada al mundo, comienza a emerger una energía sutil, una sensación de presencia. Al principio parece simple quietud, pero si la observas sin expectativas, te darás cuenta de que en esa quietud hay vida, inteligencia, amor y verdad. Esa presencia silenciosa es tu paz. No viene de fuera, sino que siempre ha sido la base de tu existencia. El problema es que el ruido mental nos impide percibirla. Los pensamientos son como olas que agitan el océano de la conciencia. Cuanto más piensas, menos ves el fondo. Por eso el budismo propone la práctica de la meditación, no para alcanzar algo nuevo, sino para deshacer la agitación y permitir que el agua vuelva a su estado natural de calma. En la práctica diaria, descubrir la paz interior requiere observarse a sí mismo con paciencia, observar sin juzgar, notar los pensamientos sin identificarse con ellos, ver cómo el miedo surge, cómo la ansiedad intenta tomar el control, cómo la mente inventa problemas que no existen y en lugar de reaccionar, permanecer. Solo observar. Esa observación consciente disuelve el poder del pensamiento y abre un espacio de silencio. En ese espacio ocurre algo mágico. Sientes que no hay nada que falte. Estás completo. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque has recordado quién eres realmente. Eres el testigo, no el contenido de tus pensamientos. Eres la conciencia que observa el flujo de la vida, no la historia que la mente narra sobre ella. La enseñanza de Buda apunta a este reconocimiento. El sufrimiento desaparece cuando cesa la identificación con la mente. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque tú dejas de luchar contra lo que es. Es un retorno a la simplicidad, al ser esencial que observa sin interferir. Imagina por un momento que estás junto a un lago en calma. El agua refleja las montañas, el cielo, las nubes. Todo está claro, sereno. Pero si lanzas una piedra, las ondas distorsionan el reflejo, no destruyen la realidad, solo la percepción. Así es la mente humana. El mundo no es el problema, sino las piedras que lanzamos constantemente en forma de pensamientos, miedos y deseos.
Cuando cesas de lanzar piedras, la claridad regresa por sí misma. La paz interior no se conquista, se permite, está en la respiración, en el latido del corazón, en el silencio entre dos sonidos. Pero hemos perdido la sensibilidad para percibirla porque vivimos en un estado de distracción continua. El ruido externo se ha vuelto el reflejo del ruido interno. Corremos sin saber hacia dónde, acumulamos sin saber por qué, hablamos sin escuchar. Y cuando la vida nos obliga a detenernos, por pérdida, por dolor, por soledad, no sabemos cómo estar en silencio. El silencio asusta al ego porque no puede dominarlo. Pero ese silencio es precisamente la puerta a la paz. Cuando te atreves a entrar en él sin miedo, descubres que no estás solo. Descubres que en tu interior habita algo inmenso, luminoso y tranquilo. No un Dios distante, sino la esencia misma de la vida respirando en ti. Buda dijo: en el cielo no hay distinción entre este y oeste. Las personas crean las distinciones en sus mentes y luego creen que son reales. Así también ocurre con la paz. No hay una paz exterior y una paz interior. Solo hay paz, pero la mente crea una división, la busca fuera y olvida que ya la posee. No necesitas ir a un templo, ni meditar durante años, ni retirarte a una montaña para encontrar la paz. Solo necesitas estar plenamente donde estás. Sentir el aire, escuchar sin interpretar, mirar sin querer cambiar nada. La paz comienza cuando cesa la necesidad de alterar la experiencia presente. La práctica budista del mindfulness, la atención plena, es una herramienta directa para ese despertar. No se trata de eliminar los pensamientos, sino de no ser esclavo de ellos. Cada vez que vuelves tu atención a la respiración, a las sensaciones, al presente, estás regresando a casa. Ese regreso constante va disolviendo la falsa identidad que la mente ha construido. Con el tiempo, descubres que puedes estar en paz, incluso en medio del caos. Que las circunstancias ya no dictan tu estado interno. Puedes caminar entre el ruido sin perder tu centro. Puedes experimentar tristeza sin convertirla en sufrimiento. Puedes aceptar la incertidumbre sin perder la confianza. Esa es la paz que nada puede robarte, porque no depende del mundo, depende de tu conciencia. Hay quienes creen que la paz es aburrida, que vivir sin deseo es vivir sin propósito. Pero no comprenden que la verdadera paz no es inercia, sino plenitud. Es la energía serena del ser que actúa sin agitación. Es como un río que fluye suavemente, se mueve, pero en armonía. No necesita luchar porque sigue el curso natural de la vida. Cuando la mente se aquieta, la acción se vuelve más clara. Ya no actúas desde el miedo ni desde la carencia, sino desde la sabiduría. Cada decisión nace de la calma, no de la ansiedad, y eso transforma completamente la calidad de la vida. Lo externo puede seguir siendo el mismo, pero tu forma de vivirlo cambia por completo. Descubrir la paz interior es también descubrir la impermanencia. Nada dura para siempre, ni la tristeza, ni la alegría, ni las relaciones, ni el cuerpo. Todo cambia, todo pasa. Resistirse a ese flujo es el origen del sufrimiento. Fluir con él es la esencia del despertar. Cuando observas cómo todo cambia, aprendes a no aferrarte. Comprendes que la vida no te pertenece. Tú perteneces a la vida, y esa entrega genera una paz indescriptible. Ya no necesitas que las cosas sean de una forma específica, porque entiendes que lo que es ya es perfecto en su momento. Aceptar la impermanencia no significa resignarse, significa participar plenamente en cada instante sin exigirle permanencia. Es amar sabiendo que todo es transitorio y por eso mismo precioso. La paz surge cuando ya no exiges eternidad, sino que agradeces lo efímero. Cuando el buscador finalmente comprende esto, deja de buscar. Y en ese instante,
paradójicamente, encuentra. Porque la búsqueda es el obstáculo. Mientras busques paz, estarás confirmando su ausencia. Solo cuando dejas de buscarla, cuando simplemente estás, la paz se revela. Buda no dijo, busca la paz. Dijo, sé paz. No la persigas, encárnala. En cada respiración, en cada palabra, en cada mirada, cada acto de presencia consciente es una semilla de paz en el mundo. Y cuando muchos seres despiertan a esa verdad, la humanidad entera cambia. Pero ese cambio comienza en ti. No esperes a que el mundo se calme para encontrar serenidad. El mundo es reflejo de la mente colectiva, y cada mente que se pacifica contribuye a la calma de todos. Si quieres un mundo más pacífico, comienza por tu propio corazón. Ser paz no es negar la realidad, es abrazarla con amor. Es mirar el dolor sin miedo, mirar la belleza sin apego, mirar el tiempo sin ansiedad. Es comprender que la vida es un maestro perfecto y que cada experiencia, incluso las difíciles, te conduce de vuelta al centro. Cuando reconoces esto, cada momento se vuelve sagrado. No hay nada trivial, nada perdido. Todo es parte del camino hacia la comprensión de que nunca te faltó nada. Solo necesitabas detenerte, respirar y recordar. La paz no se encuentra en los logros ni en los lugares. Se revela en la quietud interior. No está allá afuera esperando por ti. Está aquí, esperando a que la reconozcas. Y cuando la reconoces, te das cuenta de que has llegado. Suscríbete al canal para continuar este viaje hacia el silencio interior y las enseñanzas que transforman la mente. Tu despertar apenas comienza. El silencio, como camino. Cuando dejas de buscar respuestas y comienzas a escuchar. El ser humano moderno tiene una relación complicada con el silencio. En un mundo donde todo es velocidad, ruido y estímulo constante, el silencio se ha vuelto incómodo, incluso temido. Cuando no hay música, cuando el teléfono deja de sonar, cuando no hay conversaciones ni pantallas que distraigan, la mente se siente expuesta, vulnerable, desprotegida. Sin embargo, desde la perspectiva del budismo, el silencio es el portal hacia la verdad más profunda del ser. Es en el silencio donde la mente deja de imponer su narrativa y el alma puede hablar. Es en el silencio donde se disuelven las máscaras, los personajes, los miedos y las expectativas, y donde surge lo esencial, la paz que no depende de nada. Buda enseñó que la mente humana es como un mono inquieto saltando de rama en rama, incapaz de detenerse. Cada pensamiento lleva a otro, cada emoción arrastra una reacción. En medio de esa corriente interminable de pensamientos, perdemos la conexión con lo real. Vivimos interpretando la vida, no viviéndola. Pero el silencio interrumpe ese ciclo. El silencio no es simplemente ausencia de sonido, es la suspensión de la necesidad de controlar, entender o reaccionar. Es el espacio donde el ser se reencuentra consigo mismo. En las antiguas tradiciones budistas, se consideraba que el silencio no era un fin en sí mismo, sino un medio de purificación. La palabra surge de la mente, y la mente surge del ruido interior. Cuando el discípulo aprendía a estar en silencio, comenzaba a observar su mente sin identificarse con ella. Descubría cuán condicionados son los pensamientos, cómo las emociones se repiten, cómo el ego siempre busca afirmarse. Esa observación silenciosa era el comienzo de la sabiduría. El silencio enseña lo que las palabras no pueden. Cuando uno se sienta en meditación, al principio la mente protesta. Surgen pensamientos, recuerdos, planes, culpas. Todo lo que estaba oculto bajo la distracción sale a la superficie. Muchos desisten en ese punto, creyendo que no pueden meditar porque tienen demasiados pensamientos. Pero precisamente ese es el propósito, ver lo que hay, observar sin intervenir. Con el tiempo,
El simple acto de observar disuelve el ruido. Es como si el fuego de la atención consciente quemara las impurezas mentales hasta dejar solo la claridad. En el silencio, comprendemos que no somos los pensamientos. Los pensamientos son nubes pasajeras. Tú eres el cielo que las contiene. Las emociones también vienen y van, como olas sobre el mar, pero el mar no se agita en su profundidad. Descubrir esta diferencia es liberador. Ya no te identificas con lo que pasa en la superficie. Te reconoces como el espacio que lo permite todo. Esa es la verdadera naturaleza de la paz interior. No la ausencia de movimiento, sino la inmovilidad consciente en medio del movimiento. El silencio también revela una verdad que el ruido oculta. La vida está hablando todo el tiempo. Cuando hay ruido interno, no escuchamos, pero cuando la mente se calla, el universo comienza a comunicarse de formas que antes no percibíamos. Una brisa, un sonido, una mirada, un pequeño acontecimiento cotidiano pueden volverse portadores de sabiduría. Buda decía que cada instante contiene la enseñanza completa si el corazón está presente. El problema no es que la vida no hable, sino que estamos demasiado ocupados hablando con nosotros mismos para oírla. El silencio es la voz del alma. Y no se trata de un silencio forzado, sino de un silencio vivo, natural, que surge cuando cesa la necesidad de llenar el vacío. Ese vacío es temido por la mente pero amado por la conciencia. Es en el vacío donde todo se renueva, donde lo viejo muere y lo nuevo nace. Cuando uno se atreve a permanecer en el vacío interior sin huir, se da cuenta de que no hay nada que temer. El vacío no es oscuridad, es plenitud. Es la fuente misma del ser. Una de las grandes enseñanzas budistas sobre el silencio es que las respuestas no llegan cuando las buscas, sino cuando dejas de buscarlas. La mente busca para llenar su ansiedad. El corazón espera y confía. Cuando dejas de perseguir respuestas, la vida comienza a mostrártelas en su propio ritmo. Es como el agua turbia. Si la agitas, se enturbia más. Si la dejas en reposo, la claridad aparece por sí sola. Así ocurre con la mente. Cuando cesas de preguntar, la respuesta se revela en el fondo del silencio. La cultura actual nos ha hecho creer que todo debe resolverse con esfuerzo, que el entendimiento llega a través del pensamiento. Pero hay una comprensión más profunda que no surge del pensamiento, sino de la intuición silenciosa. En el silencio, el pensamiento cede su lugar a la percepción directa. Ya no analizas la vida, la experimentas. Ya no tratas de comprender la verdad, la sientes. Y esa experiencia no puede ser descrita con palabras, solo vivida. Los grandes maestros budistas pasaban años en retiro, no para escapar del mundo, sino para escuchar más profundamente. Porque cuando uno escucha desde el silencio, comprende que todo está interconectado, que no hay un yo separado del resto. Esa comprensión destruye la raíz del sufrimiento, que es la ilusión de separación. En el silencio, desaparecen los límites entre tú y el universo. Lo que queda es unidad, una sensación de totalidad tan vasta que toda preocupación se disuelve. La práctica del silencio transforma la relación con el dolor. Normalmente, cuando algo duele, buscamos huir. Queremos distraernos, culpar, resolver. Pero el silencio nos invita a mirar el dolor de frente, sin juicio. Y en ese mirar, el dolor pierde su poder. El sufrimiento no está en el dolor en sí, sino en la resistencia a sentirlo. Cuando permaneces presente con lo que duele, sin rechazarlo ni alimentarlo, se transforma. No porque lo hayas cambiado, sino porque al aceptarlo completamente, su energía se libera. Esa es una de las grandes paradojas espirituales. Lo que aceptas se disuelve. En el silencio también se aprende el arte de la humildad. En la quietud, la mente reconoce sus límites. Descubre que no sabe, que no puede controlar,
que la existencia es infinitamente más grande que ella. Ese reconocimiento no es derrota, es rendición. Es el momento en que la mente deja de ser el maestro y se convierte en el discípulo del ser. Y entonces surge la verdadera sabiduría, que no es acumulación de conocimiento, sino comprensión silenciosa. Buda nunca buscó imponer una doctrina. Su enseñanza era una invitación al silencio interior. Cuando sus discípulos le preguntaban sobre el alma, el universo o los dioses, a veces respondía con silencio. Ese silencio no era falta de respuesta, era la respuesta misma, porque la mente humana no puede contener lo infinito con palabras, solo puede experimentarlo cuando calla. Vivir en silencio no significa aislarse del mundo, significa actuar desde la quietud, hablar cuando las palabras son necesarias y callar cuando no aportan nada. Significa que, incluso en medio del ruido externo, hay una parte de ti que permanece serena, inmóvil, consciente. Esa parte es la que observa, la que comprende, la que ama sin condiciones. Cuanto más contacto tienes con esa presencia silenciosa, más liviana se vuelve la vida. Ya no reaccionas, respondes. Ya no temes, confías. Hay un tipo de fuerza que solo se encuentra en el silencio. No es la fuerza del control, sino la fuerza del equilibrio. Es la capacidad de permanecer en calma mientras todo cambia. Esa fortaleza no se construye acumulando poder, sino soltando el miedo. Cada vez que eliges el silencio en lugar de la reacción, estás fortaleciendo tu espíritu. Cada vez que eliges la calma en lugar del drama, estás cultivando sabiduría. El silencio es el gimnasio del alma. A veces, la vida te obligará a callar. Perderás algo, alguien te decepcionará, nada parecerá tener sentido. En esos momentos, el ego gritará buscando explicaciones, pero el alma te susurrará, quédate quieto, porque en ese aparente vacío, la vida está reconfigurando algo más profundo. Todo lo que muere abre espacio para lo que debe nacer, y solo quien sabe esperar en silencio puede ver el renacer. En las enseñanzas Zen, se dice que el maestro no enseña nada nuevo, solo ayuda al discípulo a desaprender lo falso. El silencio cumple esa función, limpia la mente de lo innecesario. Cada vez que te sientas a meditar, cada vez que eliges no responder de inmediato, cada vez que respiras en lugar de hablar, estás entrenando el desapego, estás creando espacio para la verdad. Y la verdad no necesita defensa ni explicación. Brilla por sí sola cuando el ruido se disuelve. Si observas la naturaleza, verás que todo en ella guarda un ritmo silencioso. El sol sale sin ruido, las flores abren sin palabras, los ríos fluyen sin anunciar su propósito. Todo actúa desde el silencio. El ser humano, en cambio, ha olvidado ese lenguaje. Pero cuando vuelve a armonizarse con la naturaleza, algo dentro de él se ordena. El corazón comienza a latir al mismo ritmo que el universo. Esa sincronía es paz. El silencio también nos enseña a escuchar a los demás de una manera completamente nueva. Normalmente escuchamos para responder, no para entender. Pero cuando escuchas desde el silencio interior, dejas de proyectar tus juicios. Escuchas con el corazón, no con la mente. Y en ese tipo de escucha, el otro se siente realmente visto, realmente comprendido. Porque lo que sana no son las palabras, sino la presencia consciente detrás de ellas. El silencio no se impone, se cultiva. Es un jardín que crece cuando dejas de alimentarlo con ruido. Y ese jardín no solo transforma tu interior, sino también el mundo que te rodea. Las personas que viven desde el silencio transmiten serenidad sin decir una palabra. Su sola presencia pacifica, inspira, equilibra. No necesitan convencer a nadie. Su energía comunica lo que el lenguaje no puede. Buda decía que la paz interior es el regalo más grande que uno puede ofrecer al mundo.
Porque cuando un solo ser humano encuentra la paz, el universo entero se beneficia. El silencio individual tiene un poder colectivo. Es como encender una vela en la oscuridad. Su luz puede parecer pequeña, pero basta para mostrar el camino a muchos. En tu vida cotidiana, practicar el silencio puede ser tan simple como detenerte unos minutos al día y respirar conscientemente. No necesitas rituales elaborados, solo necesitas presencia. Apaga el teléfono, cierra los ojos, siente el cuerpo, escucha tu respiración. Permanece así unos instantes sin buscar nada. Al principio, la mente se resistirá, pero poco a poco comenzará a rendirse. Y cuando la mente se rinde, el alma despierta. A través del silencio, aprendes a vivir con simplicidad. Dejas de sobrepensar, de sobreexplicar, de sobrecontrolar. Comienzas a confiar más en la vida, en su sabiduría natural. Descubres que no tienes que tener todas las respuestas ni todos los planes. La vida sabe lo que hace. Y cuanto más silencioso te vuelves, más puedes sentir esa inteligencia guiando tus pasos. Llega un momento en el camino espiritual en que comprendes que la búsqueda misma del conocimiento puede convertirse en un obstáculo. No porque el conocimiento sea malo, sino porque puede alimentar al ego espiritual. El silencio corta esa raíz. No busca acumular, busca vaciar. Y en ese vacío, lo divino encuentra espacio para manifestarse. El silencio es la meditación más profunda porque no tiene método. Es un estado de ser. Es estar completamente aquí, sin necesidad de ser otra cosa. Es la rendición total al presente. Cuando vives en ese estado, cada respiración se convierte en oración. Cada gesto en expresión de amor. Ya no necesitas afirmaciones ni mantras. Tu sola existencia consciente se vuelve sagrada. El silencio, finalmente, no es un lugar al que se llega, sino un hogar al que se regresa. Siempre estuvo ahí, esperando detrás del ruido. Cuando descubres ese refugio interior, ya nada puede perturbarte de verdad. Puedes llorar, reír, trabajar, amar, perder, ganar, pero dentro de ti permanece un espacio inviolable de calma. Ese espacio es tu verdadera naturaleza, tu esencia eterna. Y entonces comprendes que no necesitas más. No necesitas más palabras, más respuestas, más explicaciones. Solo necesitas permanecer. En la quietud del ser, todo se revela, todo se entiende, todo se sana, porque el silencio no es ausencia, es presencia absoluta. Es la voz de la existencia diciéndote, aquí estoy, siempre estuve contigo. Suscríbete al canal y continúa este viaje hacia el despertar interior. Cada instante de silencio es un paso más hacia tu verdadera paz. El desapego. Liberarte de lo que no controlas es amar la vida como es. El desapego es una de las enseñanzas más profundas y al mismo tiempo más malinterpretadas del budismo. Muchos creen que desapegarse significa renunciar al amor, a los vínculos, a los sueños o a los placeres de la vida, pero el verdadero desapego no es indiferencia, sino libertad. Es amar sin miedo, vivir sin posesión y aceptar sin condiciones. Es el arte de estar completamente en la vida sin quedar atrapado por ella. Es comprender que la paz no nace de tener todo bajo control, sino de confiar plenamente en el flujo natural de la existencia. Cuando Buda habló del desapego, no lo hizo como una forma de negar el mundo, sino como una forma de verlo con claridad. El apego surge cuando confundimos lo transitorio con lo permanente. Creemos que las cosas, las personas o las situaciones pueden garantizarnos felicidad duradera, y cuando cambian, como todo cambia, sufrimos. El sufrimiento, entonces, no viene del cambio, sino de nuestra resistencia al cambio. La vida está en movimiento perpetuo. Pretender que algo permanezca igual
Es como intentar detener el viento con las manos. El desapego comienza con la comprensión profunda de la impermanencia. Todo lo que llega, un día se irá. Cada amanecer tiene su ocaso. Cada encuentro lleva implícita una despedida. No hay tristeza en esto, hay sabiduría. Porque cuando aceptas la impermanencia, comienzas a vivir con más intensidad, con más gratitud. Sabes que cada instante es único, irrepetible, ya no das nada por sentado. Amas sin miedo, porque entiendes que el amor no es poseer, sino permitir que el otro sea. El apego nace del miedo a perder, pero el miedo a perder surge porque olvidamos quiénes somos. Cuando crees que algo externo completa tu existencia, inevitablemente temerás perderlo. Pero si reconoces que la fuente de tu paz está dentro de ti, entonces nada ni nadie puede arrebatártela. Las cosas pueden irse, las personas pueden cambiar, las circunstancias pueden transformarse, pero tu centro permanece, y en ese centro habita la libertad más grande, la libertad de no depender. El desapego no significa no disfrutar, significa disfrutar sin miedo, significa comer una fruta sabiendo que pronto se acabará, pero saborearla con todo el corazón. Significa amar sin intentar poseer, dejar que la vida se exprese sin querer controlarla. Significa aceptar la lluvia sin maldecirla y agradecer el sol sin exigir que nunca se oculte. Significa vivir plenamente cada momento, pero sin convertirlo en una cadena que te ate al pasado o al futuro. Buda decía, el apego es la raíz de la insatisfacción, y tenía razón. La mente apegada siempre busca algo más, un poco más de placer, un poco más de seguridad, un poco más de control. Pero la vida no está diseñada para satisfacer todos nuestros deseos. La vida es flujo, y el flujo implica tanto luz como sombra, tanto ganar como perder. Si solo aceptas una mitad del ciclo, vivirás frustrado. El desapego es, en cambio, decir sí a todo el ciclo. Es confiar incluso cuando no entiendes, aceptar incluso cuando duele, y seguir caminando incluso cuando el camino no es claro. A lo largo de la historia, los grandes maestros espirituales han hablado del mismo principio con distintas palabras. Jesús lo expresó como estar en el mundo sin ser del mundo. Lao Tse lo describió como fluir con el Tao. Buda lo enseñó como el nirvana, el estado donde cesa la identificación con los deseos y los miedos. Pero todos apuntaban a la misma verdad. La libertad interior no depende de las circunstancias, sino de la relación que tienes con ellas. El desapego, entonces, no te separa de la vida, te une a ella en su forma más pura, porque solo quien no teme perder puede amar verdaderamente. Solo quien no necesita controlar puede disfrutar de verdad. Solo quien suelta puede recibir. Es una paradoja luminosa. Cuanto más intentas retener algo, más lo alejas. Cuanto más dejas que las cosas sean, más permanecen en tu vida naturalmente. En la práctica cotidiana, desapegarse es un ejercicio constante. Comienza con cosas simples. No aferrarte a una opinión, a una rutina, a una idea fija de cómo deberían ser las cosas. Cuando algo cambia, en lugar de resistir, observa. Observa tu reacción, tu incomodidad, tu necesidad de volver a lo conocido. Esa observación consciente disuelve el apego poco a poco, porque el apego no está en las cosas, sino en la mente. También hay que entender que el desapego no se logra con esfuerzo. No puedes obligarte a soltar. Soltar ocurre cuando ves con claridad que ya no hay nada que sostener. Es un proceso natural de madurez interior. Cuando comprendes que la vida fluye con o sin tu control, algo en ti se relaja. Esa relajación es el inicio del desapego. No necesitas renunciar a nada externo, solo soltar la ilusión de control interno. Hay momentos en que la vida misma te enseña a soltar, te quita algo,
te cambia el rumbo, te muestra la fragilidad de tus planes. En esos momentos, el ego sufre, pero el alma aprende. Aprende que nada era tuyo realmente, que todo era prestado, el cuerpo, los vínculos, los logros, y lejos de ser una tragedia, es una liberación. Porque mientras creas que algo te pertenece, vivirás con miedo. Pero cuando entiendes que todo viene y va, descubres que tu única posesión real es tu conciencia. El desapego también tiene que ver con las expectativas. Muchas veces no sufrimos por lo que es, sino por lo que esperábamos que fuera. Creamos imágenes mentales de cómo deberían ser las personas, las relaciones, los resultados, y cuando la realidad no encaja, nos frustramos. Pero la realidad no está aquí para ajustarse a nuestras ideas. Nuestras ideas deben ajustarse a la realidad. Esa es la sabiduría del desapego. Permitir que la vida sea como es. Cuando dejas de exigir, te das cuenta de que la vida es generosa, que las cosas llegan y se van en el momento perfecto, que incluso lo que parece pérdida es a menudo una forma de protección, que incluso lo que duele está limpiando tu camino. El desapego te enseña a confiar en esa inteligencia superior que organiza el universo. No necesitas entenderla, solo rendirte a ella. La mente, por naturaleza, quiere seguridad, pero la seguridad absoluta no existe en el plano material. Todo lo que ves cambiará. Resistirse a eso es ir contra la corriente del río, y el río tarde o temprano te arrastrará. En cambio, si aprendes a fluir, el viaje se vuelve más ligero. Fluir no significa resignarse, significa participar sin oponerse, cooperar con la vida en lugar de pelear con ella. En los textos budistas se dice que el sabio vive sin aferrarse y sin rechazar. Eso significa que no busca retener lo placentero ni evitar lo doloroso. Simplemente permite que la experiencia sea. Cuando algo hermoso llega, lo disfruta plenamente, sabiendo que no durará. Cuando algo difícil ocurre, lo atraviesa con presencia, sabiendo que también pasará. Así, el sabio permanece en equilibrio, mientras el ignorante oscila entre la euforia y la desesperación. Desapegarse también implica perdonar, porque el rencor es una forma de apego al pasado. Cada vez que recuerdas una herida y vuelves a sentir dolor, te estás encadenando a un tiempo que ya no existe. El perdón no borra lo ocurrido, pero libera el peso de cargarlo. Soltar no es olvidar, es dejar de sufrir por lo que ya no puedes cambiar. Y en ese acto, la paz regresa. El desapego requiere fe. Fe en que la vida sabe lo que hace, incluso cuando tú no entiendes. Fe en que cada cierre prepara un nuevo comienzo. Fe en que la paz no se pierde cuando algo termina, porque la paz no depende de lo que termina. Fe en que tu esencia no puede ser dañada por ninguna pérdida, porque está más allá del tiempo y la forma. Cuando practicas el desapego, descubres una nueva forma de amar. Ya no amas para poseer, amas para liberar. Ya no amas por necesidad, amas por plenitud. Ese amor no teme a la distancia ni al cambio, porque entiende que todo lo que es verdadero nunca se va, solo se transforma. Ese amor no exige promesas ni garantías, porque sabe que la presencia consciente es suficiente. Ese amor no trata de retener al otro, sino de acompañarlo con respeto en su propio camino. Esa es la esencia del desapego, amar desde la libertad. Cuando amas así, no hay sufrimiento, porque el sufrimiento surge del mí y mío, pero en el amor desapegado no hay posesión, solo gratitud. Y cuando la gratitud reemplaza al miedo, el alma florece. Vivir desapegado no significa vivir sin emociones, sino vivir sin esclavitud emocional. Significa sentir todo plenamente, pero sin perder el equilibrio. Llorar cuando duele, reír cuando alegra, pero sin quedarse atrapado en ninguno de los dos. Esa ligereza convierte la vida en una danza, donde cada paso,
incluso los difíciles, tiene sentido. El desapego te devuelve el poder sobre tu propia mente, porque cuando no dependes de lo externo, nadie ni nada puede manipularte. Eres libre de elegir, libre de irte, libre de quedarte. Ya no actúas por miedo ni por necesidad, sino por amor y conciencia. Esa libertad es la verdadera riqueza del ser humano. En el fondo, el desapego es el camino hacia la paz porque te enseña a vivir en armonía con la realidad. Te muestra que la vida no está contra ti, solo te está enseñando a soltar. Cada pérdida, cada cambio, cada final tiene una intención. Recordarte que no necesitas más para ser feliz. Solo necesitas paz. Cuando llegas a ese punto, descubres que nada te falta, que todo lo que alguna vez creíste perder sigue vivo en ti de otra manera, que las personas que se fueron te dejaron lecciones, que los sueños que no se cumplieron te abrieron caminos nuevos, que los silencios te enseñaron a escucharte, y entiendes que nada fue en vano. Todo fue exactamente como debía ser. El desapego no es frialdad, es comprensión, comprender que nada ni nadie puede completar lo que ya eres, porque tu esencia es completa por naturaleza. Comprender que el amor más puro es aquel que deja libre. Comprender que la vida no te pertenece, pero tú perteneces a la vida, y cuando vives desde ese estado, la existencia se vuelve ligera. Ya no luchas, fluyes. Ya no temes, confías, ya no buscas, estás. Entonces, sin darte cuenta, llegas a esa sabiduría profunda que Buda expresó con una sencillez infinita. No necesitas más, solo paz. Suscríbete al canal para seguir profundizando en estas enseñanzas que liberan el alma y revelan la serenidad que ya habita en ti. La gratitud, el estado de paz que nace cuando agradeces, incluso lo que no entiendes. La gratitud es una de las energías más elevadas y transformadoras que puede experimentar el ser humano. Es el reconocimiento silencioso de que todo lo que ocurre, lo agradable y lo doloroso, lo esperado y lo inesperado, tiene un propósito más profundo. En el camino budista, la gratitud no es solo un sentimiento que aparece cuando las cosas van bien, sino una práctica consciente, una forma de vivir que te libera del sufrimiento porque te enseña a ver la vida tal como es, sin resistencia, sin exigencia. Quien aprende a agradecer, aprende a amar, y quien ama todo lo que sucede ha encontrado la paz. La mente humana, sin embargo, está programada para enfocarse en lo que falta. Desde pequeños nos enseñan a buscar más éxito, más posesiones, más reconocimiento. Vivimos en un estado de carencia constante, incapaces de ver lo que ya tenemos. Por eso, la práctica de la gratitud es un acto de rebelión contra la insatisfacción. Es decirle a la mente, ya es suficiente, ya tengo lo esencial. Y cuando realmente lo sientes, algo cambia dentro. La ansiedad se disuelve, el corazón se abre y la vida comienza a fluir con una nueva suavidad. Buda enseñó que el sufrimiento surge del deseo y el deseo surge de la ignorancia de no ver que ya lo tenemos todo. La gratitud es el antídoto a esa ignorancia. Cuando agradeces, te haces consciente del milagro de estar vivo. La respiración, el latido del corazón, el cielo sobre ti, la tierra bajo tus pies. Cosas que dabas por garantizadas se convierten en motivos de asombro. Entonces, el mundo deja de ser un campo de batalla y se convierte en un templo. Ser agradecido no significa negar el dolor, sino comprender su enseñanza. Incluso las experiencias más difíciles traen regalos ocultos. El corazón agradecido no pregunta, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿qué puedo aprender de esto? Esa pregunta cambia completamente la dirección de tu energía. Dejas de ser víctima y te conviertes en aprendiz. Y cuando aprendes, todo tiene sentido, incluso lo que duele. Porque cada pérdida,
Cada rechazo, cada caída está moldeando tu conciencia, haciéndote más compasivo, más fuerte, más despierto. En la tradición budista, la gratitud está profundamente ligada a la compasión. Cuando agradeces, dejas de pensar solo en ti. Ves el esfuerzo de los demás, la interconexión de todas las cosas. Te das cuenta de que nada de lo que tienes te pertenece solo a ti. Cada alimento que comes es el resultado del trabajo de incontables seres. Cada respiración es posible gracias a los árboles, a la tierra, al agua. La gratitud te saca del ego y te devuelve al tejido vivo de la existencia. Ya no ves objetos, ves relaciones. Ya no ves cosas, ves vida. Practicar la gratitud también transforma tu relación con el tiempo. El agradecido no vive esperando que el futuro sea mejor. Sabe que este momento ya es perfecto en sí mismo. No pospone la felicidad, porque comprende que la felicidad no es un destino, es una percepción. Cada instante tiene algo por lo que agradecer. Una conversación, una lección, una oportunidad de servir. Y cuando tu atención se enfoca en lo que hay, no en lo que falta, tu mente se aquieta. Esa quietud es la esencia de la paz. Hay personas que esperan tener una vida sin problemas para poder agradecer, pero la vida nunca dejará de moverse entre luces y sombras. Si solo agradeces en los días soleados, tu gratitud será frágil. La verdadera gratitud es la que se mantiene incluso en la tormenta. Es mirar el caos y decir, gracias por esto también, porque aunque no lo entiendas ahora, sabes que en algún nivel todo contribuye a tu despertar. Es un acto de fe, pero no una fe ciega. Una fe nacida de la experiencia de que cada dificultad, al final, te ha traído más cerca de ti mismo. En los monasterios budistas, los monjes practican la gratitud desde el amanecer. Agradecen la comida, el agua, la enseñanza, el simple hecho de respirar. Su vida no se basa en acumular, sino en apreciar. Esa apreciación constante es lo que mantiene su serenidad. Nosotros, en cambio, solemos despertar pensando en lo que falta, en lo que debemos hacer, en lo que podría salir mal, y así comenzamos el día con peso en el corazón. Pero si tan solo al despertar dijeras, gracias por un día más de vida, el tono de toda tu jornada cambiaría, porque la gratitud alinea la mente con la abundancia, no con la escasez. Agradecer no significa conformarse, sino aceptar. Hay una diferencia profunda entre resignarse y aceptar con gratitud. La resignación dice, no puedo hacer nada, me rindo. La gratitud dice, confío en que todo tiene sentido. Una mente resignada se apaga, una mente agradecida se ilumina. La gratitud te mantiene vivo, presente, consciente de que, aunque no puedas controlar todo, siempre puedes elegir cómo mirar. Y cuando eliges mirar con gratitud, incluso los momentos oscuros tienen belleza. La gratitud también tiene un poder curativo. Cuando sientes gratitud de verdad, el cuerpo se relaja, el estrés disminuye, la respiración se hace más profunda, el corazón late con calma. Es como si todo el organismo recordara su estado natural de armonía. No es casualidad que los estudios científicos modernos confirmen lo que los sabios ya sabían. La gratitud mejora la salud, fortalece el sistema inmunológico, aumenta la felicidad y reduce la depresión. Pero el budismo va más allá de esos efectos. Enseña que la gratitud es una forma de iluminación, porque es la experiencia directa de la unidad con todo lo que existe. Ser agradecido por lo pequeño es entrenar la mente para ver lo sagrado en lo cotidiano. La mayoría busca milagros espectaculares, pero el milagro está en cada respiración, en cada instante de conciencia. Si realmente pudieras ver con claridad, llorarías de gratitud al notar el simple hecho de estar aquí, ahora, sintiendo, viendo, existiendo.
porque la vida no te debe nada, y sin embargo te lo ha dado todo. La falta de gratitud, en cambio, genera un vacío que nada puede llenar. Quien no agradece vive comparando, quejándose, esperando. Y cuanto más espera, más se aleja del presente. La queja es el ruido del ego, la gratitud es el silencio del alma. Mientras la queja dice, esto no debería ser así, la gratitud dice, esto también tiene su propósito. Esa diferencia cambia completamente tu vibración. Una mente agradecida atrae armonía, mientras una mente que se queja se encierra en su propio sufrimiento. Practicar la gratitud es una forma de meditación. No necesitas rituales, basta con detenerte unos minutos al día para reconocer algo que puedas agradecer. Puede ser un gesto, una sonrisa, una lección, una sensación de calma. Con el tiempo, este hábito transforma tu percepción. Empiezas a ver bendiciones donde antes veías problemas. Lo que antes llamabas obstáculos se convierte en oportunidades. Lo que antes rechazabas se vuelve maestro. Y de pronto te das cuenta de que la vida no está contra ti, sino a tu favor. El agradecido no teme perder, porque sabe que todo lo que llega cumple su función. Y cuando se va, deja un regalo invisible. Hay una frase del Zen que dice, agradece no solo por lo que recibes, sino por lo que se te quita. Porque a veces, lo que se te quita es precisamente lo que te estaba impidiendo avanzar. La vida, en su infinita sabiduría, te libera de lo que ya no necesitas, aunque en el momento no lo entiendas. Agradecer incluso esas pérdidas es el signo de una mente despierta. La gratitud también está vinculada al perdón. No puedes agradecer si aún culpas al pasado. Agradecer por lo vivido, incluso por lo doloroso, es una forma de perdonar. Es reconocer que todo te ha llevado a este punto de conciencia, que si hoy puedes comprender es porque antes sufriste, dudaste, caíste y te levantaste. Entonces, la gratitud se convierte en una forma de reconciliación con la vida. Ya no peleas con tu historia, la abrazas, ya no rechazas tu destino, lo honras. Desde la mirada budista, la gratitud te devuelve al aquí y ahora. No puedes agradecer por algo que no estás percibiendo. Cada vez que agradeces, te estás anclando en el presente. Y el presente es el único lugar donde existe la paz. Por eso, la gratitud y la paz son inseparables. No puedes tener una sin la otra. Cuando la mente agradece, cesa la comparación, cesa la ambición, cesa el miedo. En ese instante, eres libre. A veces la gratitud llega después del dolor, como una comprensión tardía. Miras hacia atrás y entiendes por qué todo fue como fue. Pero si puedes agradecer incluso antes de entender, entonces estás viviendo desde la fe. Esa es la gratitud más poderosa, la que no necesita explicación, la que confía en que cada paso, incluso los inciertos, te están llevando a donde debes estar. Esa fe silenciosa es la semilla de la iluminación. Ser agradecido es también una forma de humildad. Reconocer que no controlas el misterio de la vida, pero aún así lo honras. No entiendes por qué el sol sale cada día, pero agradeces su luz. No entiendes cómo late tu corazón, pero agradeces su ritmo. No entiendes por qué ciertas cosas suceden, pero agradeces el privilegio de ser testigo. Esa humildad disuelve el ego, y donde el ego se disuelve, florece la paz. Cuando vives en gratitud, no hay espacio para el miedo, porque el miedo nace de la desconfianza. El agradecido confía. Confía en que lo que necesita llegará en su momento. Confía en que lo que se va no era necesario. Confía en que el universo no comete errores. Esa confianza convierte la vida en una oración constante. Ya no necesitas pedir tanto, porque sabes que lo esencial ya te fue dado. La gratitud también es una forma de amor. No el amor que exige, sino el amor que reconoce. Reconocer el valor de cada cosa.
el alma de cada ser, el milagro de cada instante. Cuando agradeces a alguien de corazón, estás diciendo, veo tu existencia, valoro tu presencia. Y esa simple energía tiene el poder de sanar relaciones, de unir corazones, de devolver esperanza. Porque la gratitud no solo transforma al que la siente, sino también al que la recibe. Si practicas la gratitud con constancia, descubrirás algo maravilloso. Cuanto más agradeces, más cosas llegan por las que agradecer. No porque el universo te premie, sino porque tu mirada cambia. Empiezas a notar la abundancia que antes ignorabas. Cada amanecer se vuelve un regalo, cada conversación una oportunidad, cada desafío un maestro. Y entonces entiendes que no hay días buenos ni malos, solo días llenos de lecciones. La gratitud no se aprende con teoría, se cultiva con presencia. Es una disciplina del alma. Cuanto más la practicas, más se expande. Al principio, puede parecer forzada, luego se vuelve natural. Y cuando la gratitud se vuelve tu estado natural, la paz llega sin esfuerzo, porque no puedes agradecer y sufrir al mismo tiempo. En el momento en que agradeces de verdad, desaparece la sensación de carencia. Solo hay plenitud. Así, la enseñanza final del budismo se revela con claridad. La paz no se busca, se reconoce. Y se reconoce a través de la gratitud. Cuando agradeces por todo, por lo que entiendes y por lo que no, la mente se rinde. Y en esa rendición, el alma sonríe. Ya no necesitas más razones, más respuestas, más cosas. Comprendes que la vida, en su aparente imperfección, ya es perfecta. Comprendes que cada respiración, cada paso, cada instante contiene el universo entero. Entonces, desde lo más profundo, surge esa verdad silenciosa que Buda expresó con su vida más que con sus palabras. No necesitas más, solo paz. Y esa paz está en ti, en tu gratitud, en tu capacidad de mirar todo con amor. Nada externo puede añadirle ni quitarle nada, porque cuando el corazón agradece, el mundo entero se vuelve hogar. Suscríbete al canal y continúa este camino hacia la serenidad y la sabiduría interior. Cada palabra de gratitud te acerca más a la verdadera paz que habita en ti.